El aire en la habitación cambió antes siquiera de que se dijera una palabra. Fue sutil, como un cambio de presión atmosférica, algo primitivo. Mi piel lo sintió antes que mi mente. Ella reía con esa risa quebradiza, aguda, la misma que solo usa cuando finge. Y lo vi. No en cámara lenta. No con música dramática. Simplemente lo vi. Su mano sobre su antebrazo, el pulgar dibujando un círculo lento, perezoso, sobre su manga como si hubiera olvidado que el mundo la observaba. Sus ojos vidriosos, por el vino o por otra cosa, clavados en su boca, no en sus ojos. Ese es un lenguaje que entiendo. Ese tipo de atención no la había visto de ella en meses. Esa mirada solía ser mía. Ahora se regalaba barata en una habitación llena de personas que fingían no haberla notado. Yo estaba al otro lado del patio, con la copa intacta en la mano, la mandíbula tensa, el corazón golpeando tan fuerte que creí que el cristal podría estallar con el temblor de mis dedos. La fiesta de Javier estaba en su apogeo. Luces colgando sobre nuestras cabezas, risas, música, copas que tintineaban. Se suponía que sería una de esas noches, celebración, reconexión, el consuelo de la gente de siempre. En realidad la esperaba con ilusión. Me repetía, quizá esta noche me hable de verdad. Quizá deje de mirar el móvil lo suficiente como para recordar que existo. Madison estaba hermosa esa noche. Llevaba un vestido rojo oscuro que se ceñía a su cintura como un secreto. El pelo recogido, pero con ese desorden que lleva horas de cálculo. Se veía como alguien que quiere ser vista, pero solo por una persona. Y esa persona no era yo. Llevaba semanas distante. Ese tipo de distancia que no viene con gritos ni portazos, sino con una lenta evaporación de todo lo bueno. Sus besos matutinos se habían vuelto murmullos. El roce en mi hombro mientras cocinaba, desaparecido. Su risa, su olor, sus ojos, todo había sido redirigido hacia alguien más y yo no me había dado cuenta hasta que la vi ahí, entregándole a otro su huella digital. Se llamaba Ben. Por supuesto que se llamaba Ben. Ya lo había mencionado antes, de manera casual, como quien comenta el tráfico o el clima. Ben dice que esa reunión fue brutal. Ben es un crack. Te caería bien. Ben está ayudando con el proyecto de Denver. Claro. Seguro que sí. Crucé el patio, abriéndome paso entre grupos de gente que ni siquiera vi. Ella no me notó hasta que estuve a un paso de distancia. Él fue el primero en levantar la vista. Ben no tuvo la decencia de parecer incómodo. Solo sorprendido. Como si yo fuese el que interrumpía algo sagrado. Madison siguió su mirada y al verme no cambió la expresión como esperaba. No hubo culpa. Ni miedo. Solo esa media sonrisa, como si estuviera viendo un giro interesante en una serie de televisión. Y entonces lo dijo. Justo ahí. Con sus manos aún lo bastante cerca de su rodilla como para llamarlo por lo que era. Sabes que te amo, ¿verdad? No fue una pregunta. Fue un insulto. Una bofetada con guante de seda. El tipo de frase que se le dice a un niño para calmarlo. O a un imbécil. ¿Lo peor? Que mi primer instinto fue responder lo sé. Me quedé ahí. ¿3 segundos? ¿5? ¿Una vida entera? No recuerdo si dije algo. Solo me di la vuelta. Mis pies se movieron antes que el resto de mí. Salí caminando. Entre el tintinear de copas de vino, las conversaciones huecas, y la gente que miraba de reojo pero no decía nada. Ni siquiera supe si me vio irme. El estacionamiento estaba en silencio. Me senté en el coche, con las llaves en la mano, sin encender el motor. Me quedé mirando mis dedos, rogándoles que dejaran de temblar. No lloré. No grité. Solo estuve ahí. El móvil vibró una vez. Su nombre. Un mensaje. Espero que no te haya sido por eso. Vuelve, amor. Lo leí. Luego lo borré. Y conduje hasta casa. Una casa vacía que aún olía a ella. Eso fue hace 4 días. No he tocado sus cosas. No he abierto su armario.
Solo me siento al borde de la cama y trato de recordar la última vez que me miró como lo miró a él. No puedo. De verdad no puedo. La mañana siguiente fue irreal. Despertar en esa casa, nuestra casa, donde todo lucía igual pero absolutamente nada lo era. Ni siquiera puedo describir la disonancia. Su taza de café sigue en el fregadero. Su coleta envuelta alrededor del grifo del baño como si hubiera salido solo a correr. Me quedé descalzo en la cocina, mirando el suelo donde solía pararse a limpiar migas del mostrador mientras revisaba Instagram. Y solo estuve ahí. Mi móvil se iluminó de nuevo. Madison, ¿podemos hablar? No respondí. Ni siquiera abrí el mensaje. Solo vi cómo la pantalla se apagaba de nuevo. Como si su mensaje no mereciera luz. Alrededor del mediodía, la puerta principal se abrió. Debí haberla cerrado con llave. No sé por qué no lo hice. Tal vez quería que esto ocurriera. Tal vez lo necesitaba. Entró como si aún viviera aquí. Como si no hubiera pasado nada. Como si la noche anterior no me hubiera dejado sangrando en la azotea de Javier. Hola, dijo, con la voz ligera, casi divertida. Sostenía un café helado. Como si viniera de hacer recados. ¿Entonces no vamos a hablar de anoche? La miré. Eso fue todo lo que pude hacer. Dejó el café sobre la mesa y me lanzó esa mirada como si yo fuera el dramático. Ay, por favor. ¿De verdad estás enojado por lo de Ben? No dije nada. Soltó una risita forzada, como si yo estuviera haciendo todo más difícil de lo necesario. Eric, vamos. Solo fue coqueteo. Inofensivo. ¿Nunca has coqueteado tú? Seguía en silencio. Dio un paso más. Estás exagerando. Y fue entonces cuando hablé. ¿También fue inofensivo lo de los últimos 3 meses saliendo antes de hora y llegando tarde? Eso la detuvo. Abrió la boca, pero no salió nada. ¿Crees que no noté el perfume que no es tuyo? ¿La ducha a las 11 de la noche? ¿Cómo escondes el teléfono como si fuera un detonador nuclear? Silencio. Dime que solo fue coqueteo, Madison. Quiero oírlo. Puso los ojos en blanco. Como si le preguntara si el cielo era azul. Está bien, sí. He estado viéndolo. Un poco. Emocionalmente. No físicamente. ¿No físicamente? Repetí, con el sabor metálico de la mentira en la boca. Se encogió de hombros. No quise que pasara. ¿De acuerdo? Simplemente pasó. Has estado distante. Ya no me tocas. Llegas cansado. Te volviste aburrido. Aburrido. Esa palabra dolió más que cualquier confesión de infidelidad. No fue frustración. Fue desprecio. Lo dijo como quien finge comer un plato frío durante meses. Me reí. En voz baja. Sin humor. ¿Ahora esto es culpa mía? Bueno, dijo, cruzándose de brazos, tú te desconectaste de este matrimonio antes que yo. Solo que no quieres admitirlo. Ahí estaba. La clásica inversión. Convertirme en el villano. Responsabilidad matrimonial como si fuera una entrevista de trabajo. Pude verla repasando el guión en su cabeza. Cada giro de la historia para hacerse la víctima. Pobre Madison. Atrapada en un matrimonio sin pasión con un hombre que la hacía sentir invisible. Olvidó la parte donde fue ella la que desapareció primero. No grité. No lancé nada. No la insulté. Solo dije. Quiero que te vayas. Sus brazos cayeron. ¿Hablas en serio? Llévate tus cosas. Quédate con Ben o con quien quieras. No me importa. Pero sal de esta casa. ¿Me estás echando de mi propio hogar? Ya no es tu hogar. Y en ese instante su rostro cambió por completo. La falsa inocencia. El gesto altivo. El teatro. Todo desapareció. Lo que quedó fue algo duro. Frío. Como si por fin se hubiera quitado la máscara. Vaya, dijo sin emoción.
¿Vas a tirar todo por esto? Casi me río otra vez. Tú lo tiraste primero. Yo solo estoy limpiando. Se quedó ahí un momento, probablemente esperando que cediera. Cuando vio que no lo haría, agarró el móvil, marchó hacia el dormitorio y empezó a sacar la ropa de las perchas. Sin lágrimas. Sin drama. Solo empacaba de forma mecánica, murmurando cosas sobre exagerar y que nadie es perfecto. Y finalmente salió, con la maleta en la mano. No se despidió. Solo cerró la puerta con tanta fuerza que los marcos temblaron en la pared. Y yo me quedé solo en la sala, rodeado de muebles que elegimos juntos, paredes que pintamos juntos, una vida que creí construimos juntos. Y me di cuenta, por primera vez, de que lo que habíamos construido no era un hogar. Era un escenario. Y ella ya había terminado de interpretar su papel. Pasaron 3 días desde que se marchó. No se lo conté a nadie. Aún no estaba listo para las preguntas. ¿Qué pasó? ¿Están bien? ¿Pasó algo? No soportaba la idea de que me miraran con esa lástima en los ojos. Esa inclinación de cabeza lenta, ese suspiro de alivio ajeno. Ese menos mal que no soy yo. Estaba en piloto automático. Despertarme. Dar de comer al perro. Ir al trabajo. Volver. Evitar el silencio que ahora parecía una tercera presencia en la casa. Bowie, nuestro perro, se quedaba mirando la puerta como esperando que ella entrara. No tenía corazón para decirle que no lo haría. Yo tampoco lo terminaba de creer. Y entonces llegó el correo. No una llamada. No un mensaje. Un correo electrónico. Asunto, seamos adultos con esto. Debí ignorarlo. Borrarlo al instante. Pero lo abrí. Adentro había una lista de cosas que quería de la casa. La cafetera de espresso. Su escritorio. El sillón gris en el que nunca se sentaba. La mitad de la decoración de la sala. 2 cuadros que compró en alguna tienda sobrevalorada en línea. Cerraba la lista con: avísame cuando puedo pasar a recoger todo esto. Voy a traer a Ben para que me ayude. Lo dijo como si él fuera solo un amigo más con buena espalda. Como si no hubiera dinamitado nuestro matrimonio y ahora propusiera traer al tipo que me reemplazó para hacer de servicio de mudanza. Me quedé mirando esa línea durante unos 20 minutos. Luego respondí: no lo traigas. No lo traigas nunca a esta casa. ¿Quieres tus cosas? Bien. Pero vienes sola. Su respuesta llegó en 5 minutos. Estás siendo dramático. Él solo va a ayudar. No contesté. Y esa noche no dormí. A la mañana siguiente, le envié una hora. Domingo. 2 de la tarde. Le dije que me iría con Bowie para no tener que verla. Pero llegó el domingo, y me quedé. No sé por qué. Tal vez necesitaba verla una última vez. Tal vez una parte de mí todavía quería una disculpa. Algo sincero. Algún rastro de arrepentimiento. Me quedé detrás de las cortinas y la vi llegar. ¿Sola? Se acercó a la puerta como si todavía viviera allí. Ni siquiera tocó. Solo entró con la llave que aún tenía. Se detuvo en seco cuando me vio sentado en la silla junto a la ventana. Oh, dijo. ¿Estás aquí? Cambié de opinión. ¿Vaciló? Luego pasó de largo. Siguió recogiendo sus cosas como si fuéramos 2 desconocidos dividiendo el botín tras una sociedad rota. No dijo nada. Yo tampoco, hasta que la vi estirarse hacia el reloj de mi abuelo, en la estantería. Déjalo, dije. Se detuvo. Nos lo dio a los 2. No, dije levantándome. Me lo dio a mí. A ti solo te gustaba la caja en la que venía. Entrecerró los ojos. Luego soltó un bufido y volvió a empacar. Eso debió ser el final. Estaba en silencio, limpia. Pero, por supuesto, no lo fue. Estaba a mitad de sellar una caja cuando sonó su móvil. Miró la pantalla, sonrió de lado y fue a la cocina, dejando el teléfono sobre la encimera. La pantalla aún iluminada. No iba a mirar.
Pero lo hice. ¿Todavía quieres que pase luego? No puedo esperar a verte con ese conjuntito negro otra vez. El pecho no me dolió. Eso fue lo raro. Fue como leer un mensaje dirigido a la pesadilla de otro hombre. La humillación de otro. Volvió, me vio con el móvil en la mano, y se congeló. ¿Revisaste mi teléfono? No, dije tranquilo. Estaba ahí. Me lo arrancó de las manos y dio un paso atrás como si la hubiera abofeteado. Es privado. Ya no tienes derecho a mirar mis cosas privadas. Incliné la cabeza. Pero ya le diste todo lo privado a él, ¿no? Y entonces sonrió. No con vergüenza. No con culpa. Una sonrisa completa. Felada. Crue. Tú nunca me hiciste sentir como él, dijo suavemente. La habitación giró. No porque no lo esperara, sino por cómo lo dijo. Como si me ofreciera un cierre envuelto en veneno. Agarró su última caja, se volvió hacia la puerta y añadió por encima del hombro. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. No cerró la puerta con cuidado al salir. Y así, otra vez, se fue. Pero esta vez, algo dentro de mí se sintió limpio. Destrozado, sí. Pero limpio. Como si por fin hubiera visto el núcleo podrido detrás de la superficie pulida. Que se quedara con la cafetera. Con el sillón. Con los cuadros y la lencería negra que usaba para él. No quería nada de eso. Lo que se llevó no fue la vida que construimos. Lo que dejó atrás fue la verdad. Los primeros días después de que se llevara sus cajas y azotara la puerta se sintieron como ese instante tras un accidente automovilístico. Cuando todo queda en silencio y el cuerpo aún no ha entendido que está herido. Me movía por la casa como un fantasma. Sin televisión. Sin música. Solo silencio. Bowie me seguía de habitación en habitación, notando que algo andaba mal. Dejó de comer por un tiempo. Yo tampoco comía mucho, la verdad. Y entonces comenzaron los mensajes. No de Madison. De otras personas. Amigos en común. Antiguos compañeros de trabajo. Incluso Javier. Todos con esa energía cautelosa, como si caminaran sobre un lago congelado sin saber si iba a romperse. Hey, solo quería saber cómo estás tú y Max. Perdona si me meto, pero, ¿estás bien? No sabía si decírtelo, pero bro. Y luego llegaron las filtraciones. Fotos. Capturas de pantalla. Mensajes directos. Al principio fue solo una imagen enviada por la prima de Javier. Una foto borrosa desde la azotea, durante la fiesta. Madison sentada en el regazo de Ben. Su mano donde no debía. Su cabeza inclinada hacia atrás de una forma que solía ser solo mía. La miré un buen rato. Ni siquiera sentí rabia. Solo entumecimiento. Luego llegó otro mensaje. De una chica que apenas conocía, pero que había visto en nuestro círculo social. Hola. Sé que no nos conocemos bien. Pero creo que deberías saber esto. Ella lleva con Ben al menos 6 meses. Tal vez más. Se lo contó a una amiga mía con orgullo. 6 meses. La línea temporal se deshilachó en mi mente como una pizarra de crimen. Cada noche tarde. Cada cena con clientes. Cada noche en la cama sin tocarme. Había pasado medio año culpándome. Pensando que quizás yo era el aburrido. Que había dejado de esforzarme. Pero no. No fue un accidente. No fue un desliz. Ella lo construyó. Con intención. Mintió cada día. Volvía a nuestra cama después de estar con él. Me decía que me amaba. Me sonreía en la cena. Me mandaba mensajes tipo no puedo esperar a verte esta noche, justo antes de entrar en casa y ni mirarme a los ojos. Empecé a escarbar. No para torturarme, o al menos eso me decía. Solo quería la verdad. Encontré un álbum oculto en nuestra cuenta compartida de iCloud. Debió olvidar que también estaba sincronizado a mi correo. Fotos de hoteles. Copas de vino.
Un viaje a la playa que me dijo que era un fin de semana con amigas. En una de las selfies, vi el reflejo de Ben en sus gafas de sol. En otra, su brazo alrededor de su cintura. No era solo sexo. Jugaban a tener una vida juntos. Y yo era el tipo que pagaba las cuentas, lavaba las sábanas sobre las que probablemente se reían de mí. Pero la gota final no vino con un mensaje ni una imagen. Llegó 2 semanas después, cuando fui a la ferretería local. Estaba recogiendo muestras de pintura. Haciendo algo estúpido, supongo. Solo necesitaba moverme, hacer algo. Y ahí estaban. Ella y él. Estaban en la fila delante de mí. Al principio no me vio. Reía, pegada a su costado como una adolescente enamorada. Él tenía un organizador y unos ganchos en la mano. Mis ganchos. Los que instalé en nuestra entrada. Al parecer le gustaron tanto que quiso replicarlos en su nueva vida. Y entonces se giró. Nuestros ojos se encontraron. Y no se estremeció. Ni siquiera se sorprendió. Solo esa sonrisita leve. Como si me esperara. Como si yo ya no fuera más que un rostro de su pasado. No dijo hola. No hizo un gesto. Nada. Solo volvió a mirar a Ben y le besó la mejilla. Dejé el carrito en el pasillo y salí. Esa noche me senté en el porche con una botella de bourbon que había estado guardando para nuestro aniversario. Serví una copa. Brindé con la oscuridad. Y bebí por la realización de que la mujer que amaba nunca me amó a mí. Solo a la versión útil de mí. Al que pagaba sus clases de yoga y le preguntaba por su día y creía cada una de sus ridículas mentiras. No fue solo infiel. Fue una artista de la interpretación. Y yo le aplaudí durante 9 años seguidos. Pero se acabó. No planeaba volver a verla. No en persona. No por nada. Pero el universo, o tal vez ese humor cruel que tiene la vida, tenía otros planes. Era jueves por la tarde. Me había tomado medio día libre del trabajo porque ya no podía fingir. El peso de todo. La traición. Los recuerdos. La forma en que me miró en esa tienda como si nunca hubiera existido. Todo se me hundía en el pecho como cemento mojado. Estaba doblando la ropa cuando sonó el timbre. Pensé que sería un paquete. Tal vez el supermercado. Jamás imaginé que ella tendría la cara de venir sin avisar. Pero ahí estaba. De pie en mi porche como si nada hubiera cambiado. Como si no hubiera arrasado nuestro matrimonio y se hubiera marchado tarareando. El pelo recogido. Sin maquillaje. Llevaba esa maldita sudadera gris que siempre me robaba y nunca devolvía. Sentí un vuelco en el estómago al verla. Esa sudadera solía ser consuelo. Ahora era solo un disfraz. «Hola», dijo, como si viniera a devolver un tupper. No dije nada. Solo la miré. Pensé que deberíamos hablar. No, dije con voz plana. No deberíamos. Eric, vamos. No seas así. ¿Así como? ¿Frío? ¿Reservado? ¿Como alguien que finalmente te ve como realmente eres? Solo quiero aclarar las cosas. Ha sido raro. Y creo que nos debemos un poco de honestidad. Reí. No una risa feliz. Fue rota, amarga. ¿Ahora quieres honestidad? Se sobresaltó. Bien. Que doliera. He estado pensando mucho, dijo, acercándose. Sobre todo. Sobre nosotros. Sobre lo que salió mal. Levanté una mano. No. No puedes reescribir la historia ahora. No puedes fingir que esto fue una desconexión mutua. Mentiste. Engañaste. Durante meses. Y solo lo admitiste cuando te pillé con la lengua metida en la garganta de tu compañero de trabajo delante de medio mundo. Juntó los labios. Vi cómo se quebraba su expresión de falsa serenidad. No quise hacerte daño, Eric. Claro que no, solté. Solo no te importaba si lo hacías. Silencio. Bajó la mirada.
Pero yo no había terminado. Me usaste. Necesitabas a alguien estable para apoyarte mientras jugabas con tu niñato de oficina. Yo era el plan de respaldo. El banco. El saco de boxeo emocional. Y cuando eso te aburrió, encontraste a alguien que te hacía cosquillas en el estómago por 5 minutos y corriste hacia él como si hubieras encontrado una religión. Me miró. Enfadada ahora. Estás actuando como si yo fuera un monstruo. Di un paso adelante. Eres peor. Los monstruos no sonríen mientras mienten. Eso la golpeó. Apreté la mandíbula. Y por un momento, vi a la verdadera Madison. Sin ojos tristes. Sin victimismo. Solo a la mujer que tomó todo lo que construimos y lo vendió barato a cambio de atención. ¿Lo amas? Pregunté. No sé por qué. Tal vez necesitaba escuchar lo peor. Tal vez quería ver si, por una vez, sería sincera. ¿Vaciló? Luego se encogió de hombros. No lo sé. Es diferente. Asentí lentamente. ¿Sabes qué es diferente? Que yo habría hecho cualquier cosa por ti. Te di todo lo que tenía. Y tú lo tomaste como si fuera calderilla. Cruzó los brazos. Por eso me fui. Siempre estás haciéndote la víctima. No le des la vuelta, dije, bajo y firme. Ni se te ocurra. Nos quedamos ahí, en medio de una tormenta muda. Ella bajó la cabeza y se dirigió hacia los escalones. Está bien. Lo intenté. Cuando llegó al último peldaño, se giró una vez más. Te vas a arrepentir de haberme apartado. Y lo dije sin parpadear. No. Me arrepiento de no haber visto quién eras mucho antes. No respondió. Solo caminó hacia su coche, subió y salió de mi entrada por última vez. Y esa, por fin, fue la verdadera despedida. No hubo cierre. No hubo lágrimas. Ninguna disculpa dramática. Solo el clic de la puerta cerrándose detrás de ella y el leve olor de su perfume flotando en el pasillo como una mentira que aún no terminaba de morir. Pero no la seguí. Me senté en el sofá, miré alrededor de la casa hueca que ahora tenía que reconstruir, y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la paz. Porque ella se había ido. Y ahora, al fin, podía empezar a recomponerme sin que su sombra me arrastrara al naufragio que había creado. La paz es algo extraño. Uno espera que se sienta como alivio, como si los hombros por fin bajaran, la mente se calmara, la vida cobrara sentido otra vez. Pero no fue así para mí. La primera semana después de ese último enfrentamiento en la puerta se sintió más como un vacío. Todo se había ido. El caos, la tensión, las mentiras, y lo que quedaba era solo el silencio. Pero aprendí que el silencio no es lo mismo que sanar. Creía haber pasado lo peor. Pensé que me había arrancado las costuras y caminado fuera del lugar del accidente. Pero resulta que la traición tiene eco. Y sigue rebotando en las paredes mucho después de que la persona se ha ido. El primer eco llegó 2 noches después. Era cerca de la medianoche. No podía dormir otra vez. La cama se sentía mal. Su almohada aún tenía un rastro tenue de su champú, y me sorprendía rodando hacia su lado como una costumbre que se negaba a morir. Me levanté. Bajé a la cocina. Me senté en la oscuridad. Y entonces sonó el teléfono. Casi no miré. Quería fingir que era spam, una notificación nocturna. Pero la curiosidad es una droga peligrosa. Número desconocido. Desconocido, no me conoces, pero necesitas saber lo que Madison está diciendo sobre ti. Se me cayó el estómago. Miré el mensaje un minuto entero antes de contestar. ¿Yo? ¿Quién eres? No hubo respuesta. Pasaron 10 minutos. Luego llegó una captura de pantalla. Un grupo de chat. El nombre de Madison. Su foto de contacto. Una cadena de mensajes tan cargados de veneno que tuve que leerlos 2 veces para creerlos reales. Madison, es patético. Todavía llora por mí como si yo hubiera sido una santa. Madison, actúa como si hubiera matado a alguien solo por querer algo mejor.
Madison, si ustedes vieran cómo me rogó que me quedara. Fue sinceramente vergonzoso. Madison, creo que aún piensa que podemos arreglarlo. Había más. Se reía de nuestras discusiones. Me llamaba débil. Se burlaba de cómo intenté planear viajes por aniversario. Decía que era un tipo triste y sin pasión el último año, y que Ben la había despertado. Leí cada palabra. Luego las leí otra vez. Y algo dentro de mí se rompió. Pero no de la forma que imaginan. No con ese golpe derrotado, de estómago hundido, que me había dado tantas veces antes. No. Esta vez, algo se endureció. Llevaba semanas de duelo por la muerte de una mujer que nunca existió. Una versión de Madison que era humo y proyección. Pero esos mensajes le arrancaban la máscara por completo. No fue un accidente. No fue confusión. No fue un amor que se extinguió. Fue desprecio. Esto no era una persona que se equivocó. Era alguien que disfrutaba del daño. Que se reía. Que alardeaba. Llamé al número. Una mujer respondió. «Hola», dijo, con cautela. «¿Quién eres?», pregunté. «Me llamo Laura. Trabajé con ella. Estuve en ese chat durante meses. Renuncié la semana pasada. Ya no lo aguantaba». «¿Por qué me envías esto?». «Porque mereces saberlo», dijo simplemente. «Ella te pinta como un chiste. Como si fueras un exmarido perdedor del que logró escapar. Y no es justo». No supe qué decir. Al final solo dije. «Gracias». Ella hizo una pausa. «También creo que va a intentar fastidiarte en el divorcio». Mencionó a una amiga suya abogada. Dijo que probablemente podría quedarse con la casa si contaba bien la historia. ¿La casa? La que compré yo. La que ella dejó. La misma en la que entró con su maleta llena de traición y se marchó como si saliera del lobby de un hotel. ¿También quería llevársela?, colgué. Y por primera vez desde que todo esto empezó, no lloré. No temblé. Me quedé ahí, en la cocina, rodeado de la vida que intentó fracturar, y empecé a planear. Ella pensó que me iba a quebrar. Que le iba a entregar las llaves, la casa, la historia. Olvidó con quién se había casado. Porque yo le di todo una vez. Confié en ella más que en mí mismo. Pero ahora. Ahora había terminado de jugar al tonto. ¿Quería guerra? Estaba a punto de tenerla. Hay un momento en que el duelo termina y algo más ocupa su lugar. No es paz. No es sanación. Es claridad. Una claridad dura, cortante, que atraviesa todo lo blando y sentimental, y te deja ahí de pie. Despierto por primera vez en meses. Me desperté a la mañana siguiente y ya no me sentí como un fantasma. No me afeité. No me duché. Ni siquiera preparé café. Me senté en el escritorio, abrí la laptop y comencé a juntar archivos. Extractos bancarios. Cuentas conjuntas. Registros de llamadas. Papeles de la hipoteca. No iba a dejar que se fuera con la casa que yo pagué mientras ella jugaba a ser adulta con un tipo que, probablemente aún le pedía dinero prestado a su madre. Ella no sabía con quién estaba tratando ahora. La versión de mí que ella manipulaba, el que retrocedía para evitar conflictos, el que asumía la culpa porque ella lloraba rápido y peleaba sucio, ese hombre quedó enterrado el día que leí ese chat grupal. Así que llamé a una abogada. Recomendación de Javier, irónicamente. La misma persona cuya fiesta detonó mi matrimonio. Se llamaba Sarah Feldman. Aguda. Directa. Nada de adornos. Después de explicarle todo, guardó silencio por un segundo largo. ¿Tienes pruebas?, preguntó. Oh, tengo recibos, le dije. Le envié las capturas, las fotos de los hoteles, la carpeta de iCloud, los mensajes de Laura. Todo. La respuesta de Sarah fueron solo 2 palabras. Empecemos. 3 días después, Madison me escribió de nuevo. Madison, hola. Necesito pasar a recoger unas cosas más.
También deberíamos hablar sobre dividir la casa. Seamos justos. Justos. Esa palabra ya tenía otro peso. Justo no era dormir solo mientras ella se deslizaba en sábanas de hotel con otro hombre. Justo no era ser ridiculizado en chats privados por amarla demasiado, por intentarlo tanto. Justo era una palabra que ella usaba como arma para justificarse. No respondí. Sara envió una carta formal a su nueva amiga abogada. Un paquete grueso con cronologías, pruebas, testimonios. Todo ordenado con la precisión que uno solo ve en la guerra o en los litigios de alto nivel. Madison no lo esperaba. Lo supe porque 5 horas después de que el paquete aterrizara en su bandeja de entrada, mi teléfono vibró. Madison, ¿qué demonios es esto, Eric? No respondí. El siguiente mensaje llegó rápido. Madison, ¿en serio estás contratando abogada? Pensé que haríamos esto como adultos. ¡Qué ironía! Casi me reí. Luego llamó. Y por alguna razón, contesté. ¿De verdad estás haciendo esto? Espetó, con la voz ya elevada, como si hubiera ensayado la discusión. ¿En serio vas a intentar arruinarme ahora? ¿Después de todo? ¿Después de todo? Dije, con voz calmada. Después de meses de mentiras, infidelidad, manipulación, humillaciones mientras yo pagaba tu móvil y defendía tu nombre frente a todos los que sospechaban algo. ¿Estás resentido? Bufó. Siempre lo estuviste. Ahora lo veo. No, dije tranquilo. Estoy despierto. Silencio. Continué. ¿Quieres que esto sea civilizado? Entonces deja de escribirme. Mi abogada manejará todo. Si quieres seguir haciendo el ridículo con Ben, hazlo. Pero no pienses que vas a salir de esto con la corona intacta. Su tono cambió como un interruptor. Estás haciendo esto porque te dejé. No, dije, recostándome en la silla. Lo hago porque pensaste que nunca me levantaría. Clic. Colgó. No sentí satisfacción. No del todo. Pero sentí algo sólido. Firme. Como si por fin la tormenta hubiera pasado y yo estuviera de pie entre los escombros con los pies firmes y la espalda recta. Ella pensó que me rompió. Pero lo que hizo fue liberar a un hombre nuevo. Y cuando terminara, sería mejor de lo que fui jamás con ella arrastrándome como un peso muerto envuelto en pintalabios y frases cursis. Sobre amor propio. Esto ya no era sobre el corazón roto. Era sobre la verdad. Y por primera vez, yo tenía el control. La subestimé. Eso es lo que aún me cuesta aceptar. Después de todo, las mentiras, la infidelidad, las sonrisas cínicas, la forma en que arrasó nuestro matrimonio sin mirar atrás, aún así, no pensé que pudiera caer más bajo. Le di demasiado crédito. Sara me lo advirtió. Va a desesperarse, dijo, sin levantar la vista de su portátil, como alguien que ya ha visto esto 100 veces. Siempre lo hacen cuando pierden el control. La desesperación, en el caso de Madison, no se presentó como súplica. Se presentó como veneno. Todo empezó con una llamada del Departamento de Recursos Humanos en mi trabajo. Estaba en mi escritorio, concentrado en hojas de cálculo, tratando de que mi día pareciera normal, cuando mi jefe llamó a la puerta. ¿Tienes un minuto? Sonrisa tensa. Energía incómoda. Claro. Lo seguí por el pasillo. El corazón me latía con fuerza. Nos sentamos en la sala de conferencias, frente a una mujer del corporativo. Me deslizó un correo impreso por la mesa. Lo leí. Queja anónima. Acusaciones de conducta inapropiada. Comportamiento hostil. Estado emocional inestable debido a problemas personales recientes. Levanté la vista. Esto no es real, dije de inmediato. La representante de RRHH mantuvo la voz neutra. No estamos sacando conclusiones. Pero tenemos que tomar en serio cada reporte. ¿Tienen idea de quién pudo haberlo enviado? No dudé ni un segundo. Sí. Mi ex. Madison. Me dejaron volver a trabajar. Dijeron que investigarían. Pero la mirada de mi jefe lo decía todo.
Algo se había quebrado. Una sombra se había instalado. Eso es lo que hacen estas cosas. No necesitan ser ciertas. Solo necesitan existir. Le escribí a Sara. Está intentando destruirlo todo. Enviar denuncias falsas a mi trabajo. Sara respondió 2 minutos después. Sara, guarda todo. Cada llamada, cada mensaje. Ahora contraatacamos. Así lo hice. Revisé los encabezados del correo, rastreé la IP. Un Gmail desechable. Pero el lenguaje, las frases, era ella. Tenía esa manera dramática de escribir. Como si todo fuera una escena de teatro. Está perdiendo el control emocional y temo que pueda reaccionar agresivamente. Esa línea era prácticamente su firma. Y luego, escaló. Laura, la misma que me había enviado los primeros mensajes, me llamó esa noche. Su voz sonaba tensa, nerviosa. ¿Has visto sus historias? No. Míralas. Ahora. Abrí Instagram. Madison había publicado una cadena de frases vagas y sombrías. El gaslighting es real. El hecho de que no me golpeaste no significa que no me heriste. A veces, el silencio es supervivencia. Y luego, la foto. Una selfie. Ojos rojos. Sin maquillaje. Su cabeza apoyada en el hombro de Ben. Texto, agradecida por el amor real después de sobrevivir al abuso emocional. No dijo mi nombre. No lo necesitaba. Nuestros amigos. Nuestros compañeros de trabajo. Cualquiera que nos hubiera visto juntos lo sabría. No estaba reescribiendo la historia. Estaba borrándome de ella y pintándome como un villano de caricatura. Podría haber explotado. Podría haber publicado capturas de pantalla, hundirla con cada prueba asquerosa que tenía. Pero no lo hice. Porque Sara tenía un plan mejor. Vamos a demandarla por difamación, dijo, fría como el acero. Quiere jugar a ser víctima pública. Vamos a mostrar todas las pruebas, mensajes, fotos, testimonios, testigos. O se derrumba, o se hunde. Y fue entonces cuando algo cambió en mí otra vez. Dejé de sentirme como un hombre intentando salvarse. Y empecé a sentirme como un hombre preparándose para la guerra. Esto ya no se trataba de amor. Se trataba de dignidad. De reputación. De cómo la traición puede pudrir a una persona tan completamente que comienza a prenderle fuego a todo lo que, alguna vez tocó, solo para sentirse cálida. Ella eligió ir bajo. Yo iba a mantenerme arriba. Pero no me iba a quedar callado. Al día siguiente envié un mensaje discreto a nuestro círculo más cercano. Nada de diatribas. Nada de escándalos. ¿Solo esto? Si han escuchado algo de Madison sobre lo que ocurrió, solo les pido que hablen conmigo directamente. No me interesa el drama. Solo la verdad. Y la tengo toda documentada. Algunos no respondieron. Pero otros sí. Y llegaron con historias. Sus historias. Cosas que Madison había dicho sobre mí durante años. Pequeñas pullas, comentarios hirientes. Decía que yo era emocionalmente distante, poco ambicioso, necesitado. La imagen se volvió clara. Llevaba reescribiendo el guión mucho antes de que Ben apareciera. Él no fue el comienzo. Fue solo la mejora en su historia. El nuevo protagonista. ¿Y yo? Yo fui eliminado en el capítulo 6 como el inestable. Pero lo cierto es que, cuando la verdad sale a la luz, no lo hace en silencio. ¿Revienta? Y Madison. No tenía ni idea de lo que se venía. Siempre se pone más ruidoso antes de que todo se derrumbe. No esperaba que Madison se detuviera tras lo de recursos humanos, la campaña en Instagram, o los rumores que había sembrado entre nuestros conocidos. Pero tampoco estaba preparado para hasta dónde llegaría al ver que nada de eso estaba funcionando. Todo comenzó con un golpe en la puerta. Domingo por la mañana. Demasiado temprano para una visita de cortesía. Demasiado seguro para ser un desconocido. Abrí. Y ahí estaba él. Ben.
parado en mi porche como si tuviera algo que demostrar, con una sonrisa arrogante y floja, esa que seguramente una vez le funcionó con ella. Pero conmigo, solo se veía patética. ¿Podemos hablar?, preguntó. Parpadeé. ¿En serio?, asintió, como si hubiese ensayado todo frente a un espejo. Solo quiero aclarar el aire, entre hombres. ¿Entre hombres? Algo en esa frase casi me hizo reír. Como si pensara que éramos iguales. Como si no hubiera pasado el último año orbitando mi vida como un parásito, alimentándose de la lenta muerte de mi matrimonio. Aún así, salí. Cerré la puerta detrás de mí. Se recargó contra la barandilla del porche, brazos cruzados, tratando de parecer casual. Solo quería decir que no era mi intención que todo esto se saliera de control. ¿Fuera de control? Claro. Madison ha pasado por mucho, continuó. Me dijo que las cosas entre ustedes se volvieron tóxicas. Controladoras. Frías. Ahí estaba. La versión final del guión. No dije nada. Lo dejé seguir cavando. Me habló de cómo revisaba sus mensajes. ¿De qué te pusiste raro? Que eras posesivo. Que intentó irse, pero tú la manipulaste para quedarse. Eso fue todo. Di un paso al frente. Más cerca de lo que él esperaba. Se estremeció. Apenas. Suficiente. Escucha, dije, con la voz baja, tranquila. Tú no me conoces. Nunca lo hiciste. Solo conoces la historia que ella te sirvió con cucharita mientras dormía en mi cama. Gastaba mi dinero y me sonreía como si todo estuviera bien. Abrió la boca, pero no lo dejé. Así que déjame aclararte unas cosas. Nunca revisé sus mensajes. Ella misma escondía el teléfono. No la manipulé. Le rogué que hablara. Y no fui frío. Estaba exhausto de tratar de sostener un matrimonio que ella abandonó mucho antes de que tú aparecieras. Desvió la mirada. Retrocedí un paso. ¿De verdad crees que contigo es diferente? ¿Que eres especial? Me dijo lo mismo a mí una vez. Nunca me había sentido así antes. Eres el único que me ve de verdad. Ben no respondió. Solo tragó saliva, tratando de ocultar su vergüenza. La próxima vez que ella llore en tu hombro porque yo la rompí, añadí, pregúntale por qué seguía usando mi cuenta de Netflix 2 semanas después de mudarse. Me di la vuelta y entré en la casa. Cerré la puerta. Y eso debería haber sido el final. Pero no lo fue. Esa noche, Sara me llamó. Presentó una orden de alejamiento temporal. Solté una carcajada. Fue involuntaria. Seca. Ácida. ¿Qué? Es cierto, confirmó Sara. Fue al juzgado esta mañana, después de enviarte a su novio, y le dijo al juez que temía por su seguridad. Que la acosabas con mensajes. Que te aparecías sin avisar. Que amenazabas su reputación. Todo mentira. Mentiras comprobables. Pero peligrosas. Es temporal, dijo Sara. Vamos a luchar contra eso. Y cuando ganemos, vamos a demandarla por daños. Ella quería guerra. Le daremos una. Con testigos, pruebas y un juez. Esa noche no dormí. No por miedo. Sino porque sabía algo que ella no. El momento en que finges tener miedo para destruir a alguien, y fallas. No hay vuelta atrás. La casa estaba en silencio. Me senté en la sala, sin luces, mirando alrededor. El lugar al que casi le entrego la mitad por culpa. Por costumbre. Por lástima. Nunca más. Ella solía decir que yo era demasiado precavido. Que me guardaba demasiado. Tenía razón. Pero ya no. La audiencia se fijó para 2 semanas después. Pasé cada día reuniendo más pruebas. Mensajes de Laura. Testimonios de Javier. Capturas. Correos electrónicos. Madison había pasado 6 meses esculpiendo una fantasía en la que era la heroína de una historia de supervivencia emocional. Pero en la vida real.
Estaba a punto de descubrir lo que se siente quedar atrapada en tu propia mentira bajo juramento. Esto ya no era venganza. Era corrección. El desenlace final se acercaba. Y ella no tenía idea de lo fuerte que iba a estallar. La sala del tribunal era más pequeña de lo que imaginaba. Sin techos altos, sin luces dramáticas. Paredes beige, bancos de madera vieja y un juez con ojos cansados y voz de quien ya no se impresiona por nada. No era un escenario. Era un cuarto de clasificación entre la verdad y la mentira. Madison ya estaba sentada cuando entré. No me miró. Llevaba el cabello rizado, una blusa azul clara, suave, como queriendo proyectar inocencia. ¿Tranquilidad? Como si los últimos 6 meses no hubieran sido una obra maestra de manipulación y traición quirúrgica. Ben no estaba. Estaba sola. Mi abogada, Sara, me pasó una carpeta por última vez. Cada foto. Cada mensaje. Toda la línea de tiempo expuesta como una bomba silenciosa lista para detonar. El juez abrió con la solicitud de Madison para la orden de alejamiento. Su abogado, algún joven asociado de un bufete que ni reconocí, se levantó y comenzó con lo que claramente pensó era un discurso demoledor sobre el derecho de una mujer a sentirse segura, sobre la intimidación emocional disfrazada de preocupación. Luego habló Madison. Su voz era baja, temblorosa, como si reviviera algo doloroso. Me pintó como un hombre obsesivo, controlador, emocionalmente errático. Dijo que le había rastreado el móvil. Mentira. Que la seguía en coche. Mentira. Que me había presentado en su trabajo. No había pasado ni cerca del edificio desde que se fue. Me quedé sentado, escuchando cómo reescribía cada cosa. Cómo retorcía recuerdos reales en versiones feas, afiladas, convertidas en armas. Cuando terminó, el juez asintió y miró a Sara. Su turno. Sara se levantó. Imperturbable. No alzó la voz. No hizo teatro. Solo empezó con las pruebas. Primero los mensajes. Luego las capturas de su cuenta privada de Instagram. Después los testimonios de personas que escucharon a Madison burlarse de mí, presumir que me estaba volviendo loco, incluso hablar de su plan para quitarme la casa haciéndolo parecer idea mía. Sara lo desplegó todo como una tormenta silenciosa. Luego llamó a Laura. Laura subió al estrado. Habló claro. Sereno. Honesto. Dijo que había estado en los chats privados. Que oyó a Madison llamarme su pobre marido tonto. Que vio cómo elegía qué mentiras sonarían más creíbles. Y después vino el golpe final. Una impresión de un correo de la misma Madison. Enviado a Ben 3 semanas antes. Asunto, él no va a luchar. Mensaje, todavía cree que soy frágil. Déjalo. El juez me creerá a mí antes que a él. A las mujeres nunca se las cuestiona. El juez guardó silencio un momento. Luego se aclaró la garganta y dijo, sin dramatismo. Orden temporal denegada. Y, basándome en la evidencia presentada, remitiré este asunto al Tribunal Civil para evaluar posibles daños. Señorita Carter, le recomiendo contratar representación más competente. Y así. Se acabó. Madison no me miró al levantarse. No habló. No lloró. Salió rápido. Los hombros tensos. La sala pareció enfriarse cuando se fue. Como si se hubiera llevado todo el calor. El drama. La actuación. Me quedé ahí un rato. Luego exhalé. No fue alivio. No fue victoria. Fue un vacío finalmente despejado. En los días siguientes, ella se volvió un fantasma. Nada de publicaciones. Ningún mensaje. Los amigos en común dejaron de mencionarla. Algunos se disculparon. Otros simplemente desaparecieron. Estaba bien así. Ben no reapareció. Alguien me dijo que lo habían echado de la firma. El chisme de oficina también lo alcanzó. Eligió la fantasía equivocada. ¿La casa? Sigue siendo mía. Sara se aseguró de eso. Madison intentó reabrir la negociación.
Más suave esta vez. Pidiendo si podíamos llegar a un acuerdo amistoso. Rechacé. Le dije que prefería dejar que un juez lo decidiera todo, antes que confiar en una sola promesa suya. Finalmente dejó de contestar. Han pasado 4 meses. El dormitorio por fin se siente mío otra vez. Cambié los muebles. Pinté las paredes. Me deshice de todo rastro de ella. Hasta de la última taza astillada. Bowie duerme en su lado de la cama ahora. Creo que le gusta más así. No reviso sus redes. No pregunto por ella. No me pregunto si me extraña. Porque sé que no lo hace. Ella no me perdió. Me tiró a la basura. Y por mucho tiempo eso me destruyó. Pero ahora lo veo como un favor. Supe quién era demasiado tarde para evitar el daño. Pero justo a tiempo para evitar el futuro. Si estás leyendo esto y ves señales, esas señales sutiles, agudas, dolorosas, y tu instinto se retuerce para proteger tu corazón, escúchalo. El amor no debe sentirse como una muerte lenta. No mereces ser confundido, minimizado, ni reescrito. Mereces claridad. Y cuando por fin la consigas, no huyas de ella. Párate en ella. Quema la versión vieja de tu historia y construye una nueva. Una en la que nunca tengas que rogar respeto. Donde la paz no se gane a través del dolor. Donde tu silencio no se confunda con rendición. No estoy curado. Pero soy libre. Y por primera vez en años, eso es más que suficiente.